cuánta expectativa crearon, ¿no? Porque por lo menos mencionó 7 veces Gonzalo, en minutos comienza la primera clase de Agustín. Y bueno, la verdad que muy contento de poder dar esta primera charla, compartir con todos ustedes. Es la tercera edición de esta cátedra y es siempre un montón de nervios lo que se genera en uno cuando tiene que hablarle a tanta gente que viene con tanta expectativa, ¿no? Y la verdad uno quiere prepararse de la mejor forma para provocar en ustedes todo lo mejor y que los ayude a fortalecerse, a impulsar sus emprendimientos, a conectarse también entre ustedes para generar redes que les ayude a crecer, a desarrollarse, a expandirse. Por eso me pareció también buena ocasión para que Miguel desde Buenos Aires pudiera presentarse. Y acuérdense que él se ofreció a, a, a gestionar canales para los productos. Eso, tomen nota de eso, porque si buscan expandirse, allá hay un mercado grande de consumo. Yo voy a compartir ahora pantalla, a ver si me funciona bien todo esto. Creo que ya se está viendo. Y ustedes preguntaban después si iban a poder ver estas clases, estas reuniones, si se están grabando. Ustedes van a poder entrar, yo en el chat había compartido que ingresando a campus.uflo.edu.ar con el usuario y contraseña que después les van a entrar por correo electrónico, ustedes van a encontrar cada uno de los encuentros con un montón de material, con cosas para leer, con casos, con posibilidades de interactuar, también de opinar en distintos foros, de expresarse sobre cada uno de los temas que estamos compartiendo. Así que siéntanse en total libertad, justamente lo que nosotros estamos es para apoyarlos. A mí me toca hablar del espíritu emprendedor, ¿no? Es como siempre lo primero que queremos presentar cuando hablamos de emprendedores. Ya vamos a llegar más adelante y vamos a terminar esta cátedra trabajando activamente y en detalle sobre planes de negocio. Vamos a estar trabajando específicamente en el detalle de cada uno de sus proyectos y dándoles acompañamiento y asistencia para darle forma a estos sueños que se transforman en proyectos para después ser emprendimientos. Pero hoy es como una primera reunión más para reflexionar, para que pensemos también sobre nuestras motivaciones, que pensemos también en nosotros mismos frente al emprendimiento, no para pensar solamente en el emprendimiento, sino cómo nos conectamos nosotros con lo que hacemos. De esto tiene que ver el espíritu emprendedor y espero que cada diapositiva sirva también para que podamos todos nosotros autoexaminarnos y revisar cuáles son nuestras expectativas, nuestras creencias, nuestros pensamientos en relación a esto que queremos hacer. Esta cátedra está dedicada a las personas emprendedoras. Y yo busqué, mientras construía esta diapositiva, los nombres y fotos en internet de personas que marcaron huella, que generaron realmente historia, que generaron emprendimientos que fueron alguna vez un sueño y que hoy son importantes en el mundo entero. Algunos seguramente los van a reconocer más fácil, a otros puede costarles un poquito más. Pero esta es solamente una selección. ¿Y qué tuve en cuenta en esta selección? A ver si ustedes van a notar lo siguiente. Tiene que ver con la diversidad, tiene que ver con que no solamente se trata de crear empresas, que no solamente se trata de crear negocios, de ganar plata. Emprender significa mucho más. Emprender significa generar cambios en nuestra vida y en la vida de las demás personas, un cambio positivo para la sociedad. De eso se trata, de crear valor. Aparece Bill Gates, allí muy joven, a la izquierda, en la parte superior, todavía cuando estaba jovencito, con esas computadoras viejas, y hoy lo encontramos en otra situación realmente en el mundo, ¿verdad? Hermann Schröder, en cuyo homenaje estamos realizando esta cátedra, que fue un gran emprendedor en toda la región de Neuquén. La Madre Teresa, que en su forma también fue una gran emprendedora. Lo que puso en marcha son grandes proyectos sociales. Marcos Galperín, alguien que innovó y revolucionó la forma de comercializar. Henry Ford, alguien que emprendió también y que cambió la manera de producir en el mundo. ¿Sí? Marta Harf, una emprendedora argentina, que también tuvo mucho éxito en la industria cosmética y durante mucho tiempo también fue sinónimo de emprendedora exitosa en Argentina. Roberto Kertés, un gran emprendedor, médico,
quien fue uno de los fundadores de esta Universidad de Flores. Roberto Gómez Bolaños, uno lo conoce más por el personaje del Chavo, por Chespirito, ¿sí? Pero ha sido un gran empresario, un productor de televisión, con participación en muchísimos desarrollos también televisivos, creando enormes personajes y millones de dólares y de trabajo para muchas personas. Walt Disney, tremendo emprendedor. Melvin Jones, un poco menos conocido, pero es fundador del Club de Leones, una organización internacional que hoy tiene millones de socios en todo el mundo y que colabora para trabajar a favor de las personas en todos los países del mundo prácticamente. Jim Bollen es uno de los creadores de Greenpeace, también una marca que nosotros hoy reconocemos fácilmente cuando la vemos haciendo sus actividades en contra de la pesca, por ejemplo, de ballenas, en contra de desarrollos industriales contaminantes. Vemos Greenpeace, vemos un buque de Greenpeace, vemos a la gente de Greenpeace en la calle, pero no conocemos a Jim Bollen. Bueno, él fue un emprendedor, su sueño tuvo que ver con esto. Tenemos también a Enrique Mosconi. Enrique Mosconi es otro tipo de emprendedor. ¿Por qué? Porque él tuvo que ver con el nacimiento de YPF. Él fue un emprendedor dentro del Estado, ¿sí? Y dio origen a todo el desarrollo del petróleo en la Argentina, la explotación y la comercialización del petróleo. Leandro Alem, también un gran emprendedor, y no para destacar un partido político sobre otro, pero Leandro Alem ha sido un emprendedor y puso en marcha un partido político que hasta el día de hoy sigue vigente. Y podríamos mencionar muchísimas otras personas, muchísimos otros emprendedores que seguramente ustedes podrían reconocer. ¿Se dan cuenta entonces cómo alguien puede ser emprendedor y no solamente creando negocios? ¿Cómo alguien puede transformar la realidad del mundo sin solamente estar pensando en ganar plata? Realmente el emprendedor, como seguramente muchos de ustedes, están movilizados por mucho más que eso, por la idea de dejar fundamentalmente una huella, por producir cambios en la vida de las personas que reconozcan las acciones que uno hace como emprendedor. Los agrego a ustedes. Sin duda esta cátedra está dedicada a cada uno de ustedes. Ustedes son los protagonistas, ustedes son los que con sus iniciativas están movilizando y hacen que valga la pena todo esto que hacemos. Nos preguntamos ahora entonces, ¿qué significa ser emprendedor? Si no se trata solamente de ganar plata, si no se trata solamente de crear empresas, ¿qué es para ustedes un emprendedor? Me gustaría escuchar a uno o dos de ustedes que me pudieran dar y compartir su opinión. Cualquiera, no tengan vergüenza. Aquel que tiene una idea y puede plasmarla, digamos, efectivamente, ¿no? Y hacerla permanecer, perdurar en el tiempo. Bueno, muy bien. Partimos de una idea, perfecto. Y después la pone en marcha. Una idea que se pone en marcha. ¿Qué más? Es Para una mí persona que... perdón. No, está bien. Para mí es alguien que tiene una idea, la lleva a cabo y agrega valor a la sociedad. Perfecto. Bien. Bien. Claramente el emprendedor es alguien que hace, no solamente dice que va a hacer. ¿Se dan cuenta la diferencia? El emprendedor es un hacedor. El emprendedor es la persona que emprende. Este verbo significa que pongo en marcha cosas, ¿sí? Quiere decir que hago cosas, no solamente digo que las voy a hacer, no solamente las pienso, tengo la idea, pero la construyo y la llevo a cabo. Ser emprendedor es fundamentalmente ser un hacedor de cosas nuevas, es ser un objeto transformador, ser un agente transformador, alguien que produce cambios. Para viejos economistas como Schumpeter, el emprendedor es el que lleva la innovación a los mercados. El emprendedor es el que construye nuevas ideas y a veces, si hace falta, destruye las viejas. ¿Se acuerdan de Blockbuster? Era una cadena de videoclubes. Y uno iba y se acuerdan que después tenía que devolver el video, la película, y había un buzón. Qué distinto está ahora
esto de ver una película, ¿no? Y yo pongo en Netflix, buscar, elijo la película que quiero, y después no tengo que llevarla a ningún buzón, ¿no? Es más, puedo interrumpir en algún momento, la puedo retomar en cualquier otro, no me van a cobrar multa, una penalidad por demorar la entrega. Aunque a mí me gustaba recorrer el Blockbuster, ¿no? Mirar las películas, no daba vuelta a la tapa y desde el videocassette y ver un poquito de qué se trataba. Era un paseo en sí mismo, ¿no? Pero alguien tuvo que crear algo nuevo, que en esa creación provoca la obsolescencia de lo anterior también, ¿sí? Es como que hay una creación y destrucción de cosas en la sociedad. Se destruye la harina para construir el pan. Y también las ideas innovadoras a veces generan la destrucción de viejos conceptos para hacer nuevos y con esto crear valor. Quienes crean valor, quienes innovan, son justamente los emprendedores, son el vehículo de la innovación, son la fuerza que lleva el cambio dentro de la vida económica de cualquier país. Esto es ser un emprendedor. Y las personas emprendedoras lo que tienen es justamente espíritu emprendedor. A diferencia de las organizaciones, de los países, que se dice tienen una cultura emprendedora. Entonces, cultura emprendedora tienen las sociedades, las organizaciones, los colectivos. Cultura emprendedora es una cualidad social, mientras que el espíritu emprendedor es una característica individual. El espíritu emprendedor tiene que ver con tener una orientación natural hacia el emprendimiento, hacia el hacer. Es como que es una vocación por hacer, por construir, por transformar. Y esto ocurre y se produce en cualquier ámbito. Ustedes pueden estar en un trabajo en relación de dependencia y ser también emprendedores. Hoy se habla mucho de eso. Se los reconoce como los intrapreneurs. Son los emprendedores corporativos. Y las grandes empresas que identifican sus emprendedores le dan mucha importancia porque esos emprendedores son los agentes de cambio dentro de las grandes empresas y son las personas que van a provocar las nuevas transformaciones y la innovación. Porque si un problema tienen las grandes emprendedoras, las grandes empresas, es justamente cambiar por grandes. Cuanto más grande es una organización, más cuesta cambiar. Pero son los emprendedores los que empujan el cambio dentro de las grandes organizaciones. Y también son los emprendedores, en una escala individual, los que producen el cambio también de las cosas nuevas, de los nuevos negocios, de los nuevos emprendimientos. Pueden emprender para crear un negocio, pueden emprender para crear un partido político, para crear un nuevo producto, para solucionar un problema que tiene la sociedad. La clave del emprendimiento es la creación de valor, como alguien dijo hace un momento. Es justamente provocar, construir algo que tiene valor para alguien más. Si yo logro construir algo que tiene valor para alguien más, entonces estoy construyendo valor, estoy generando un emprendimiento. Y ese valor en nuestro sistema es recompensado y puede generar, justamente en contraprestación de ese valor que yo construyo, recibir dinero, recibir un precio. Yo puedo ponerle precio a esa creación de valor. De alguna forma la sociedad paga por lo que genera valor, de distinta manera. Una empresa crea valor y vende sus productos y recibe un precio. Pero una ONG, por ejemplo, crea valor para alguien, pero esa creación de valor también es valorada por otro grupo que sostiene a la ONG, ¿sí? Por los sponsors de esa ONG, por los socios de esa ONG. Pensemos, por ejemplo, en Médicos Sin Fronteras. Quienes colaboran pagando una cuota mensual con esa organización, no reciben directamente el beneficio de esa organización, pero esa organización crea valor para otros, y por ese valor que crea otros, otro grupo de personas que son quienes sostienen a esa ONG, están dispuestos a pagar y contribuir. El Estado crea valor, sin ir más lejos, y por eso nosotros también contribuimos con el Estado por el valor que crea. Pero emprender es justamente crear valor, es hacer. Y la diferencia de un emprendedor con a lo mejor, con alguien que habla de emprendimiento, es justamente la creación del emprendimiento.
Puede haber gente que hable de emprendimientos todo el tiempo, pero no necesariamente eso hace que esa persona sea un emprendedor. Emprendedor es solamente el que lleva adelante su emprendimiento. El emprendedor tiene una relación muy particular con el futuro. El emprendedor, cuando mira hacia el futuro, distingue entre todos los futuros posibles y entre todos los futuros más probables, elige los futuros deseables. Entonces el emprendedor no transita por el mundo y no lo lleva el viento a cualquier parte. El emprendedor es protagonista. El emprendedor elige destino. El emprendedor traza un rumbo que es ese futuro deseable y ese es el futurable por el cual trabaja. ¿Sí? No trabaja solamente por un futuro posible, trabaja entre todos los futuros posibles por su futuro más deseado. Entonces, en la mente del emprendedor está esta relación permanente entre el presente y el futuro, entre ese futuro deseado. Por eso, les va a pasar a ustedes como emprendedores y van a notar en otras personas emprendedoras que la administración del tiempo es distinta. El vivir el hoy a veces es más difícil para un emprendedor, porque el emprendedor está utilizando mucho de su tiempo presente en la construcción de un tiempo futuro, de un futuro deseable, que él elige y no llega a cualquier parte, sino que se conduce hacia donde quiere estar. Y el mundo cambia, con independencia de que los emprendedores o que nosotros mismos como personas hagamos algo, el mundo cambia permanentemente y cada vez más rápido. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque hay muchos emprendedores en el mundo y eso es justamente lo que provoca el cambio. Y nosotros en nuestro lugar tenemos la posibilidad también de ser emprendedores. ¿Por qué cambia cada vez más la sociedad? Porque la tecnología facilita esa rapidez, porque la tecnología genera nuevos modelos de negocio y nuevas formas de relacionarse en forma global, porque las personas cada vez son menos fieles a las marcas, a los productos, a las cosas y tienen más deseos de probar cosas nuevas. Pero también esto genera constantemente nuevas oportunidades y también amenazas que los emprendedores saben identificar y aprovechar. Fíjense ahora, por ejemplo, en plena pandemia, aparecieron muchos emprendimientos, negocios virtuales que crecieron muchísimo, servicios alrededor de la virtualidad. La sociedad se está organizando distinto. Y en esa organización distinta de la sociedad, los emprendedores encuentran los huecos y trabajan para llenarlos. En los últimos años apareció el concepto del triple impacto. Y este es un concepto que a nosotros como universidad firmante del Pacto de Naciones Unidas, para nosotros es muy importante. Y es que cada vez más los emprendedores reconocen que hacer emprendimientos no se puede hacer sin tener en cuenta también el impacto social y el impacto ambiental de las cosas que hacemos. Ustedes dieron algunos ejemplos recién de emprendimientos que a mí me llamaron mucho la atención: alimento orgánico para animales, hablaron del reciclado de productos para elaborar justamente sus propuestas de valor. Y esto me parece que está dando pie justamente a una nueva conciencia, a una nueva forma de hacer los negocios en mayor armonía justamente con la naturaleza, con el medio ambiente. Y también la posibilidad de pensar en emprendimientos que quizás no son tan rentables económicamente, pero que tienen una enorme posibilidad de mejorar la vida de las personas. Y eso es lo que nos moviliza. Entonces el impacto social también de las cosas que hacemos también es una gran razón para emprender. Ustedes me pueden interrumpir en el momento que quieran, ¿sí? Pueden hacerme alguna pregunta, pueden agregar, pueden opinar, pueden hasta contradecir, miren, con eso no les voy a pedir que digan Enzo, pero pueden interrumpir en cualquier manera. Lamentablemente yo soy de Boca, pero las reglas las puso el coordinador. Vamos a seguir entonces. ¿Hasta acá?
¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Seguimos. Me gusta pensar que no existen economías pequeñas para las personas que son capaces de imaginar cosas nuevas. En los viejos modelos para plantearse los negocios, los libros proponían calcular el consumo de un producto, calcular de alguna forma qué parte del mercado estaba insatisfecha y calcular a partir de allí las posibilidades que tenía nuestro negocio de llenar ese vacío cuantificable de un mercado insatisfecho, como si el mercado fuese algo totalmente rígido y totalmente dado. Y lo que está pasando actualmente cuando uno piensa en los emprendimientos más exitosos, pensemos en, no sé, emprendimientos como Globo, Pedido Ya, Uber, Mercado Libre, pensemos en Airbnb, emprendimientos totalmente digitales, casi sin activos tangibles, que emplean a muchísimas personas en distintas partes del mundo, que han creado cosas que no existían. No se preguntaron qué parte del mercado no está siendo atendido, sino que crearon realmente un nuevo mercado. Entonces, cuando alguien es capaz de imaginar un nuevo concepto, una nueva forma de crear valor, que quizás ya existía pero nadie la había descubierto hasta ese momento, es capaz de crear un nuevo mercado. Y es capaz de triunfar y de generar una actividad rentable, sustentable, algo nuevo. Hablaban de las estrategias de los océanos azules, ¿sí? Cuando realmente alguien podía descubrir un espacio de creación de valor que nadie había visto antes. Por eso, una enorme riqueza de los emprendedores, y por eso han sido para Schumpeter los vehículos de la innovación, es que son capaces de soñar, de visionar. Ahora está muy de moda escuchar a Elon Musk, ¿sí? El fundador de Tesla, la persona que con un tweet puede hacer subir una criptomoneda o desplomarla, la persona que es capaz de pensar en un tren de satélites, construirlos y tener su trencito de satélites surcando todos los cielos. Alguien que es capaz de, con su imaginación y desde su imaginación, de construir cosas que eran hasta el momento inexistentes. Con esto tiene que ver justamente la capacidad de un emprendedor. Por eso, no se limiten. La innovación se construye a partir de la imaginación. Y la imaginación es una energía que está en cada uno de nosotros. Hay que ejercitarla. ¿Por qué emprenden los emprendedores? ¿Por qué emprendemos? Hace unos años creamos un proyecto de investigación en la universidad y tratamos de pensar un modelo que representase una lógica de lo que ocurre en la mente de las personas que se deciden a emprender. Y a ese modelo le pusimos un nombre, es el modelo CAM, por conocimiento, acción, motivación. Este modelo lo que describe es justamente como una secuencia lógica que se produce en la mente de todos los emprendedores. Y seguramente ustedes la han transitado o la están transitando en este momento. Lo primero que ocurre en la mente de un emprendedor es hacerse ciertas preguntas internas. Estos son como los diálogos internos que uno tiene permanentemente con uno mismo. Y uno se pregunta cosas y se responde cosas. Y en relación a los emprendimientos, algo que notamos en nosotros mismos, quienes emprendemos, es que tenemos un enorme deseo de transformación. Nos damos cuenta, fundamentalmente los emprendedores se dan cuenta, de que no les interesa conservar lo que se suele denominar el statu quo. No les suele interesar que todas las cosas sigan igual. Lejos de eso, al emprendedor le gusta provocar cambios, le gusta desafiar
las leyes, lo que está ocurriendo, las leyes no por la ilegalidad, las cosas establecidas, me refiero. No hagan caso de los ejemplos que mencionaba Gonzalo recién, no nos vamos a guiar en ese tipo de emprendimientos, vamos a hacer otros mejores. El emprendedor es alguien que desafía justamente lo establecido y que se anima a preguntarse si las cosas no pueden ser diferentes y se anima a, de alguna forma, ya por lo menos hace las preguntas, a plantearse la posibilidad de que las cosas sean distintas. Otra característica que descubren los emprendedores cuando dialogan consigo mismo es que emprender puede ser una opción de carrera. Algunos, por ejemplo, se anotan a estudiar y piensan que el futuro que ellos están eligiendo es ser contador, ser economista, ser ingeniero, ser arquitecto, ser abogado. Pero después tienen que darse cuenta de que muchísimas de las funciones sociales en esta sociedad de hoy no tienen que ver exactamente con el ejercicio de una profesión, sino de un rol en la sociedad, ¿no? Y uno de esos roles que puede ocupar cualquiera de los profesionales, que cuando son jóvenes y tienen 17 años tienen que optar por una carrera, o quizás un poco más grandes, pero muchos a esa edad, eligen una carrera, tiene que ver con ese futuro y tiene que ver con una opción de vida. Pero les cuesta darse cuenta que emprender también puede ser una opción. No necesariamente competitiva contra la elección de una carrera, sino que desde la carrera, aún haciendo una carrera, yo además tengo una opción de carrera que es convertirme en emprendedor. Imagino mi futuro como un emprendedor, ¿no? Y otra característica importante que suelen tener los emprendedores es que, por lo general, tienen una búsqueda de autonomía muy importante, el locus de control, esta idea de querer tener las riendas de la propia vida. Por eso muchos hacen su emprendimiento porque no quieren tener un jefe. A esto le pasa a muchos emprendedores. Y después te das cuenta que, aún siendo emprendedor, no tenés jefes de manera formal, pero tenés un montón de personas a las que tenés que rendirles cuentas, ¿no? Pero, sin embargo, hay una mayor autonomía. Sin duda, en el emprendimiento hay una mayor autonomía que en un empleo en relación de dependencia. Después tendrás que rendirle cuentas a los bancos, a los inversores, a algún empleado mismo de tu emprendimiento que tiene autoridad dentro de la firma, pero tenés sin duda muchísima más autonomía. Entonces, lo primero que ocurre en la mente de un emprendedor es darse cuenta de que hay algunas inquietudes que yo tengo que me movilizan más que otras. Por eso es muy importante, yo pongo conocimiento porque queda mejor la C que la A, porque si no la repito con acción. Tendría que haber sido autoconocimiento, ¿no? Y el autoconocimiento, porque esto es lo que nosotros necesitamos. Primero, saber nosotros con qué nos sentimos cómodos y qué queremos. Fundamentalmente provocar cambios, fundamentalmente ser autónomo, fundamentalmente el pensar que emprender es una opción viable para mí. Alcanza con eso para empezar a transitar este camino de ser un emprendedor. Después, y ese después puede ser más corto, más largo y va a depender de un montón de cosas, va a tener que ver con un contexto de vida que denominamos contexto de riesgo porque en todo lo que hacemos siempre hay un mundo de probabilidades que pueden ayudarnos o perjudicarnos, acelerarnos o retrasarnos en todo lo que hacemos, y es la vida misma, ¿no?, que establece que hay riesgo en la vida, en todas nuestras decisiones. Pero el paso siguiente es la acción. ¿Qué significa la acción? La acción es tomar la decisión de emprender. La acción es hacer. Por eso, cuando definíamos qué es un emprendedor, decíamos que un emprendedor no es el que habla de emprendimiento, sino el que hace los emprendimientos, es el hacedor. Por eso la acción es lo que establece el momento en que decidimos ser emprendedores y ponernos en marcha en nuestra tarea de emprender. Y el concepto que tiene mucha importancia en esta etapa de la vida, en la mente del emprendedor, es lo que denominamos el inventario propio de fortalezas personales. Todos nosotros tenemos alguna fortaleza,
Algunos pueden tener más fortalezas que otros, algunos pueden tener hasta un talento, que sería algo así como una fortaleza muy desarrollada, muy única y muy valorada, que podríamos catalogar como un talento. Pero todos tenemos una, dos, tres, muchas fortalezas. Y nosotros somos conscientes, tenemos una percepción personal de nuestras fortalezas, y más importante que la fortaleza misma es la idea que nosotros tenemos de nuestra fortaleza. Tiene más fuerza la creencia y la confianza que nosotros tenemos sobre nuestra fortaleza que la fortaleza misma. Esto es lo que se denomina autoconfianza, un concepto sobre el cual un psicólogo muy importante de la Universidad de Harvard, Albert Bandura, trabajó hace muchísimos años y que tiene muchísimo que ver y es reconocido en muchísimos teóricos sobre el emprendimiento como una de las causas principales que convierten a las personas en emprendedores, la autoconfianza. Entonces, un ejercicio muy interesante que yo los animo a hacer en algún momento es construir su propio inventario de fortalezas personales. ¿Para qué soy bueno? ¿No? A ver, ¿en qué me puedo destacar? ¿Qué sé hacer distinto que otro? Puede ser que sé preparar buenas tortas, que sé pintar, que sé dibujar, que sé juntar conceptos, que sé explicar, que sé ayudar, que sé automatizar, como hablaba nuestro compañero recién, y entonces puedo resolver cosas muy distintas. Yo me imagino cuando le pedimos un ejemplo que habrá millones de cosas distintas que él podía hacer, que tienen que ver con la automatización, ¿no? Y eso tiene que ver con reconocer primero cuáles son mis fortalezas. Yo comparo siempre, y en la mente del emprendedor ocurre esto, se da una comparación entre mis fortalezas, las que yo reconozco como fortalezas, y el desafío que para mí implica el emprendimiento que quiero hacer. Entonces, para que se produzca la acción y para que de verdad yo decida poner en marcha el emprendimiento que tengo en mente, lo que se produce dentro de mi mente es una comparación interna entre mis fortalezas y el desafío que implica el emprendimiento que yo quiero hacer. Si del balance entre estas fortalezas y el grado de desafío que implica el emprendimiento que yo quiero hacer, me doy cuenta que mis fortalezas, o por lo menos yo valoro mis fortalezas como más importantes que ese desafío, siento que voy a ser capaz de lograrlo, me movilizo a la acción, me decido a emprender. A lo mejor es un instante fugaz en la mente del emprendedor darse cuenta de cuáles son sus fortalezas, planteárselas sobre una idea y decidirse a emprender. Pero tal vez puede llevar años. Y cada persona tiene su tiempo. Por eso no es que hay una edad para ser emprendedor, y me gusta que haya emprendedores de todas las edades en esta cátedra. No hay un momento ni en las mayores bonanzas económicas o auges económicos, ni en las mayores crisis económicas. El momento para emprender es el momento de cada uno. Y tiene que pasar este proceso interno, de autoconocimiento, de acción. Y por último, sostener esta decisión que yo he tomado sobre la base de la motivación. Entonces, me decido a emprender porque creo que mis fortalezas son superiores al desafío que implica mi emprendimiento. Pero después me motivo constantemente en todo el periodo que lleva consolidar un emprendimiento. Porque el emprendimiento no se consolida de la noche a la mañana, lleva tiempo. Parte de una idea, construyo un proyecto, lo pongo en marcha y empiezan a aparecer un montón de problemas. No tengo plata, me anoto para un préstamo, me piden papeles, aparecen cosas nuevas, no entiendo de contabilidad, me piden que haga una sociedad, no tengo idea, pero ¿qué hago? Busco quien sepa hacerlo.
Me junto con el que conozca, averiguo, me sigo y sigo motivando. No me dan el préstamo, no me rindo. Busco otras alternativas, busco socios, hago lo que sea. Pero lo que justamente caracteriza al emprendedor es esa motivación constante, esta idea de levantarse una y otra vez hasta conseguirlo. Muchísimos emprendedores que hoy son exitosos, primero acumularon un montón de fracasos. Había un consultor, Dieter, que él hablaba justamente de los fracasos, ¿sí? Y a él le encantaba contar de sus fracasos. Y ganaba plata contando de sus fracasos, ¿se dan cuenta? Pero después fue exitoso en su emprendimiento de crear una organización, de capacitación, de consultoría. Pero gran parte de los activos que él tenía eran justamente los fracasos de sus emprendimientos anteriores. Lo cierto es que, no me acuerdo cómo era la frase, ¿no? Una gota de imaginación y 99 de transpiración o algo parecido, ¿verdad? Esta insistencia. Esa insistencia se basa en la motivación. Entonces, ¿qué es lo que nos motiva? ¿Qué es lo que nos motiva? Hay tres razones que motivan principalmente a las personas. La Universidad de Navarra, Pérez López, un catedrático de esa universidad, creó el modelo antropocéntrico sobre la motivación de las personas. Y él decía que a las personas lo motivan tres cosas: factores extrínsecos, intrínsecos y trascendentes. Y las tres cosas nos motivan. Pero que la mayor potencia la tenían la motivación trascendente. Y brevemente les cuento de qué se trata. Cuando uno se motiva por los factores extrínsecos, se está motivando por cosas que vienen de afuera hacia adentro de uno. Por ejemplo, los aplausos del público, el corredor que se esmera por ganar la carrera por la medalla, por el podio, ¿sí? El trabajador que trabaja duro por el dinero, por el premio, por el bono. Hay un factor de motivación, hay un elemento muy concreto que aporta a su motivación que proviene de afuera, extrínseco. La motivación intrínseca es un poco más fuerte, más poderosa, más sostenible en el tiempo, la intrínseca, que la anterior. La motivación intrínseca proviene directamente desde nuestro interior y tiene que ver con lo que hacemos. Cuando lo que hacemos nos genera bienestar por el solo hecho de hacerlo, por participar de eso, nos produce energía, nos llena de motivación y de ganas. Hay actividades como, por ejemplo, en organizaciones sociales, profesionales médicos que van a atender enfermos en las zonas de catástrofe, que a lo mejor no están ganando plata o están perdiendo ganar más plata en otro lugar, pero eligen hacerlo por ayudar, por una causa humanitaria. Pero también muchos emprendimientos que tienen que ver también con eso. El hacer es una gran fuente de motivación. El pintor, por ejemplo, me aporta pintar, por pintar me aporta motivación. Y la motivación trascendente es la más poderosa de todas las fuentes de motivación, porque la motivación trascendente es la que tiene que ver con hacer el bien al prójimo, con hacer bien a los demás. Y ese prójimo puede ser mi propia familia. Por eso no es raro que muchos emprendimientos sean familiares también, y se compartan con la familia, porque son los seres que más queremos. Y entonces también nuestro emprendimiento tiene mucho de ese hacerle bien a quienes nos rodean y queremos. Y yo no me voy a rendir ante el primer fracaso, porque justamente me empuja a hacer bien a quien yo quiero. Y esa es una enorme, enorme fuente de motivación. Entonces, esta es la lógica que se produce en la mente de un emprendedor y que lleva a construir los emprendimientos más exitosos. Primero, reconocerse como emprendedor. Segundo, pensar que lo que yo tengo alcanza y es más que suficiente para llevarlo a cabo. Me decido a emprender. Y por último,
encontrar la motivación para sostener esta idea de emprendimiento más allá del contexto de riesgo que muchas veces esté tratando de atentar contra la idea de negocio que yo quiero llevar adelante. Yo me levanto una y otra vez. El mundo es un universo de posibilidades. El mundo, las leyes de la física, de la naturaleza, son infinitas. Mucho que no sabemos. Y si pudiésemos representar todo el conocimiento del mundo en este rectángulo azul, aunque existiera una sola persona que supiera mucho, que represento con este círculo celeste, esa única persona, aún sabiendo tanto, no podría saber todo ni abarcar todo el conocimiento del mundo. Es imposible, porque ese rectángulo es muy grande y está fuera de escala, no me entraría en la pantalla. Es muy grande. Y una persona muy sabia, aún siendo tan sabia, no sabría ni conocería tanto. Entonces, aún quien sabe mucho, no lo sabe todo. Y si yo junto en algún lugar del planeta dos personas que son totalmente idénticas, y a veces pasa esto, ¿no? Dos emprendedores se juntan, pero esos emprendedores son tan iguales, a veces provienen del mismo club, estudiaron en la misma universidad, y eso puede ser muy importante para cohesionar su relación. Pero desde el punto de vista del conocimiento, hacen que a lo mejor sepan las mismas cosas, conozcan los mismos lugares, frecuenten las mismas personas. Y dos personas totalmente idénticas conocen lo mismo que una sola. Mientras que dos personas totalmente diferentes saben mucho más. Y si juntamos muchas personas diferentes, podemos decir que entienden mejor el mundo. Pero la diferencia en este diagrama con respecto a este otro es que estas muchas personas están juntas, están unidas, pero son diferentes. Por eso abarcan superficies diferentes también del conocimiento. Y esto tiene que ver con la diversidad también en los emprendimientos, tiene que ver con las sociedades que uno construye para emprender, tiene que ver con tratar de construir también organizaciones diversas para abarcar un mayor conocimiento de lo que se sabe. Y algo parecido ocurre con la imaginación. También es importante que recurramos a personas distintas cuando queremos construir nuestro negocio, que charlemos con personas diferentes cuando vamos a discutir una idea, ¿qué te parece esto? Hablemos con personas distintas para que nos den distintos puntos de vista, porque la imaginación, que tiene que ver ya no con lo conocido, que es lo que yo mencionaba antes, que es un universo inabarcable. La imaginación, por encima de todo eso, tiene que ver con lo no conocido. La imaginación es esa capacidad que tenemos las personas justamente para visualizar lo que no sabemos. Esa es la construcción de la imaginación y que tiene que ver con la creatividad. Y con la creatividad ocurre también lo mismo, ¿no? Nosotros cuando vamos a tener mejores ideas, nuestros emprendimientos van a ser más robustos cuando podemos construir nuestras ideas de negocios a partir de la mirada de personas diferentes. Que después, y alguien decía al principio de las presentaciones, cuesta mucho llegar al otro. Pero es más fácil llegar al otro si yo tuve en cuenta al otro al momento de pensar mi idea. Y la forma de contener al otro en mi idea de emprendimiento es incluirlo desde el origen, desde la propia idea, desde la discusión del concepto, el diseño del prototipo. Y la inclusión de estas personas diferentes también en la organización que yo voy a construir para emprender. El emprendedor puede ser un emprendedor individual. Yo puedo generar un negocio totalmente individual. Pero los grandes emprendedores también construyeron grandes organizaciones y supieron atraer personas con cualidades muy buenas para
ayudarlos a fortalecer sus emprendimientos. Gente destacada para poder escalar, para subir un nivel más, para perfeccionar sus ideas, sus productos, sus procesos. El éxito de un emprendimiento depende entonces del conocimiento que podamos tener, y si no lo tenemos nosotros hay que buscarlo, nos reunimos con quien lo tenga. Depende mucho de la imaginación, y si no la tenemos, buscaremos quien la tenga. Y mucho más quizás, depende de la realización. Y si no somos buenos para ejecutar nuestros emprendimientos, buscaremos gente idónea para llevar a cabo nuestras ideas y nuestros proyectos. Pero no nos vamos a detener y no nos vamos a quedar en las ideas. Si alguien quiere hacer una pregunta. O si no van a hacer preguntas, les pido que por favor silencien los micrófonos, así no mezclamos los sonidos. Y nuevamente también les pido que enciendan sus cámaras, porque es muy lindo ver sus caras y sus reacciones. Y esa es una buena forma también de tener un feedback sobre la charla. Así que les agradezco si encienden sus cámaras. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? Y falta todavía un poquito, pero no mucho. Vamos muy bien. ¿Vamos bien? Van anotando, yo veo que algunos escriben. Están anotando algunas ideas, ¿sí? Más importante que lo que se dice es lo que se recuerda después. Es lo que se anota, lo que se reflexiona, ¿sí? ¿Cuántas cosas, no? Plantearnos sobre nuestra capacidad de imaginar, plantearnos nuestra capacidad de reunirnos con otras personas, plantearnos nuestras vocaciones personales, nuestras fortalezas, un montón de preguntas que tenemos para hacernos. De eso se trata este primer encuentro. Y no necesariamente tienen que tener para la próxima reunión las respuestas, ni para ahora. Alcanza con internalizar las preguntas. Son preguntas que nos van a acompañar siempre. Construir organizaciones. Por eso, para ser emprendedor, también hay que ser un líder. Si yo quiero ser un emprendedor exitoso y quiero reunir conmigo, quiero atraer gente que me ayude a construir mi sueño, mi visión, mi idea de negocio, me tengo que convertir en un líder. Entonces el emprendedor es también un líder. Porque ¿qué significa ser un líder? Me gusta definir el líder como la persona capaz de inspirar y asociar a otros con un sueño. Entonces, la inspiración. Para ser un líder yo tengo que poder inspirar a otros. Tengo que tener algo que me haga atractivo para los demás. O si no, no voy a poder liderarlos, no voy a poder influir en ellos. Tengo que ser capaz de asociarlos. ¿Asociarlos con qué? Con lo que yo quiero hacer, pero asociarlos fundamentalmente entre ellos, para que puedan trabajar juntos. Y trabajar con un sentido, que es poner en marcha mi emprendimiento, que es mi sueño. Entonces, esto es lo que hace un emprendedor exitoso. Tiene que ser capaz de atraer a otros que trabajen para construir mi sueño. Tengo que lograr que mi sueño como emprendedor se convierta en el sueño del otro que colabora conmigo. ¿Se dan cuenta a veces cuando van a un negocio y están siendo atendidos por el dueño o están siendo atendidos por un empleado? ¿Se dan cuenta a veces la diferencia? Y a veces te vas de la tienda como diciendo, ¿cómo se nota que no era el dueño? ¿No les pasó? A mí me pasó hace poco, ¿no? De llegar a lo mejor en los últimos minutos del horario de atención, y aunque todavía no se había producido el cierre del local, porque el horario del cierre todavía no era, el empleado te dice, ay, qué lástima, pero ya agarré la caja. Y ni siquiera te pregunta qué estabas buscando, o te invita a venir después, o toma tus datos.
y te vas del negocio pensando, ¿cómo se nota que no era el dueño? Porque si hubiese estado el dueño, hubiese abierto la caja, me hubiera atendido, algo hubiera hecho, pero no se hubiera perdido una venta y menos ahora. Menos en las circunstancias de hoy que cuesta tanto vender. ¿Y eso por qué pasa? Porque alguien no ha sido capaz de asociar a ese otro con su sueño. El sueño del dueño no se convirtió en el sueño del colaborador. Por eso para ser un emprendedor exitoso es importante liderar. Para ser un emprendedor exitoso es importante liderar. Para que quien colabora conmigo, con mi emprendimiento, sienta que no está construyendo solamente algo que es para mí, que él sienta también parte de su propia vocación, de su propia naturaleza, de su propio deseo personal de realización, sienta mi emprendimiento como propio. Para terminar, los invito, en función de todo lo que hemos estado charlando, a que puedan después, cuando estén solos, ¿no?, sentarse un poquito frente al espejo. Después me van a contar en los comentarios, en algún foro, me van a contar cómo les fue. Me gustaría que se sienten frente a un espejo y que se pregunten, ¿qué ves cuando te ves? Ya no como la canción, ¿no? Ese ¿qué ves cuando me ves? Que me recordaron algunos cuando comenté esta frase. Es, ¿qué ves cuando vos te ves? Porque todo en la vida de un emprendedor empieza con lo que uno piensa de uno mismo. Todo empieza con lo que uno piensa de uno mismo. A veces, algunas personas tuvieron que luchar contra una falta de confianza, que a lo mejor es producto de una infancia difícil. Algunos tuvieron que luchar con la falta de confianza por una historia de fracasos que los dejó mal, incluso deprimidos, y tienen que reinventarse. Emprender es una forma de reinventarse. Es importante entonces darse cuenta, cuando se miren en el espejo, qué los está movilizando, qué están buscando, qué quieren hacer, qué quieren lograr. Sentir que son capaces de lograr eso que se proponen. Encontrar el motor de motivación, si es la familia, si es el bienestar, si es una calidad de vida mejor, si es algo que quieren lograr para los demás, si les fascina lo que hacen, a lo mejor cocinan, les encanta tanto cocinar y construyen alrededor de la cocina su emprendimiento. Pero tienen que saber exactamente quiénes son y ponerse en marcha para emprender, confiar en ustedes mismos y convertirse en grandes emprendedores. No hay límites. Gracias.